que tenemos con FUNPEI de capacitación en el área deportiva. Hoy vamos a tocar un tema que es recurrente, una pregunta que se hace siempre en el fútbol y que sirve como disparador a una serie de debates que son muy fructíferos, muy productivos, y además hoy lo vamos a encarar desde el punto de vista científico, no solamente desde el punto de vista de las experiencias humanas, sino también desde el punto de vista científico. Para eso tenemos a Ramiro Colabianchi, que es ahí tienen algunas de las cuestiones que él ha tratado. Es además profesor del curso de técnico de acá de Rosario, tiene una dilatada experiencia y nos va a guiar un poco en este tema genético, ¿no? Que tiene que ver con la formación de los deportistas. Si un deportista nace y se puede mejorar, o si realmente no se puede mejorar, nace y muere como nació. De manera que, bueno, Ramiro, primero el agradecimiento a través de FUNPEI para participar en esto, y bueno, después de la presentación, quedamos en tus manos, Ramiro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero, gracias por la presentación. Gracias a ustedes por invitarme, porque siempre para uno que va desarrollando su carrera en diferentes áreas, y la genética tiene diferentes áreas, cuando le toca la que más siento, que es la que está relacionada con el deporte, y especialmente con el fútbol, porque como digo yo, es la única enfermedad que tengo, seguir jugando al fútbol a esta edad. Gustavo lo sabe también, que estuvo colado, y mucha gente que está en este auditorio. Siempre es muy agradable, y por eso soy un agradecido a Eduardo, a vos y a todo FUNPEI que me den esta oportunidad. Como introducción a la charla, de lo que acabas de decir, la idea mía principalmente es que cada uno saque su propia conclusión, que no sea yo el que les diga realmente cuál es la respuesta a esa pregunta, la hipótesis que sea en el título. Vamos a ir recorriéndolo para que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Ahí tuvimos un pequeño intercambio con Pedro, y sabemos que él tiene una mirada especial, y esperemos después poder debatirla. Un tema es, nosotros hemos abierto el chat, están Eduardo y Carlos, si quieren ir escribiendo ahí a medida que va avanzando, porque no se van a abrir los micrófonos, pero si lo quieren escribir, y la pregunta, el comentario da como para hacerlo en el mismo momento, interrumpimos, y si no, nos dejamos para hacer un ida y vuelta al final de la misma manera. La estructura de la charla es, primero, lo menos aburrido posible, hacer una introducción de cómo está nuestra información genética en nuestro organismo, para que entendamos después, en el avanzar de la charla, a dónde vamos. Entonces, no sé si todos recuerdan, pero en un momento de nuestra escuela secundaria nos enseñan que dentro de la célula está el núcleo de la célula, y dentro del núcleo de la célula está esta información que hace mucho tiempo se descubrió, que es el famoso ADN. El famoso ADN, que es la imagen que está a nuestra derecha mirando la pantalla, esa cadena de diferentes colores. Dentro de las células está en esa X que se ve en el dibujo de la izquierda, se llaman cromosomas. Está todo compactado el ADN. Dentro de cada una de las células que tenemos en nuestro organismo hay 46 cromosomas. La especie humana tiene 46 cromosomas que contienen toda la información. Según en qué célula esté, van a trabajar una parte del ADN u otra parte del ADN. Está todo completo, una parte trabaja, la otra descansa según en qué célula se encuentre. Como para que entiendan cómo vemos en el laboratorio los cromosomas, les traje unas imágenes, porque si no hablamos y uno no se imagina. Esto que está acá, esa cadena, muy pocos seres humanos lo pueden ver, casi nadie. O sea, esto es una imagen generada a partir de lo que se conoce, pero esto sí lo vemos en el microscopio. Muy chiquito, esto es la imagen agrandada, pero acá sí cuentan, están los 46 cromosomas. Y como ven, no todos son iguales, entonces nosotros le damos este orden. ¿Por qué están ordenados de a pares? Pues se recibe uno del óvulo y uno del espermatozoide. Entonces tenemos dos sets de 23 cromosomas, uno recibido del padre y otro recibido de la madre. Hasta el número 22 están justamente numerados, y el último par es el par sexual. En este caso está a la vista una X y una Y, que sería el sexo femenino, y cuando hay dos X y no existe la Y, es el sexo masculino, y cuando hay un 2X sería el sexo femenino. Entonces XY masculino, XX femenino.
Y les traigo otra imagen para que se den cuenta cuándo una alteración en este número de información nos puede generar manifestaciones, que es en este caso, como está redondeado ahí, en el par 21, como lo ven acá que hay 2, hay 3, y esto es la alteración más frecuente en la especie humana, que es la que da el síndrome de Down. Les muestro esto para que entiendan cuando hablamos de cromosomas, de ADN. Esto es como si fueran los edificios de la información genética. Nosotros nos paramos en nuestra calle y miramos enfrente y vamos a ver los edificios. Si en algún momento vemos que un edificio tiene 2 pisos más, estamos viendo esto que se ve en esta imagen. Si todos los días nos levantamos y vemos lo mismo, identificamos esto como lo más habitual. El ADN es como ir a evaluar cada ladrillo de cada edificio. Eso es una comparación. Y un poco vamos a ir hablando de ADN. Términos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con seres humanos, y esto lo estuvimos hablando con Carlos, y si vos querés, Carlos, en algún momento de estas 2 o 3 diapositivas intervenir, son definiciones importantes desde el punto de vista de quienes trabajamos en esto, pero creo que es importante entenderlo. ¿A qué le llamamos genotipo? O sea, el tipo es una forma, geno es todo lo que la información genética. Entonces, cuando nosotros nos referimos a genotipo, estamos hablando de la información genética. La información genética, si no vamos a mirarla en un microscopio como esto, o al laboratorio verlo como esto, no lo estamos viendo, no es algo que sea visible de la persona. Viene caminando alguien, no sabemos cómo es su información genética. Esa información genética se expresa en el fenotipo, que ahí sí son términos que se empiezan a usar en el trabajo de un preparador físico, en el trabajo de un técnico, porque nosotros vamos a buscar un jugador en un puesto con ciertas características físicas. Entonces vamos a estar hablando de fenotipo. Muy probablemente no se haya usado la palabra fenotipo, se puede haber usado la palabra de biotipo, de somatotipo. Son las características físicas que son visibles. Esa es una, cuando lo vemos venir. Y otra es la función. La función en el deporte cuando la vemos. La velocidad, la resistencia, todas las características físicas que son muestras de cómo funciona ese individuo. Entonces, genotipo es la información genética que podemos ver quienes trabajamos en los laboratorios. El fenotipo es la que vemos todos, la imagen que puede entrar por nuestros ojos. Otras definiciones importantes, y esto es justamente lo que hablamos el otro día, Carlos, es diferenciar lo que nosotros llamamos congénito, que habitualmente todo lo congénito se relaciona con lo genético, y lo genético en sí. Acá veo que hay una persona esperando, Edu, lo admito yo que la tengo a la vista. Entonces, todo lo congénito es lo que se da cuando la persona está formando durante el embarazo. Y no todo lo congénito es genético. Hay algunas situaciones durante el embarazo, por ejemplo, algún tóxico que toma la mujer embarazada, algún accidente puede haber tenido, alguna cicatriz que tenga en el útero y le genera alguna alteración morfológica. Eso está a la vista cuando nace, o sea, es congénito, pero no tuvo un origen en la base genética. Entonces, lo genético tiene que haber un cambio en la información. Algo que nosotros tenemos de una manera, cuando se cambió generó una alteración. Entonces, si vamos a hablar de predisposición para cierto tipo de actividad, como lo que vamos a hablar en esta charla, tenemos que hablar de genético y no de congénito. Aunque puede ser congénito también, pero lo que engloba todo es lo genético. Digo adelante, esperen que toqueteé y se me fue ahí está. Entonces, en esto, más o menos lo mismo, es aquello que es innato, que nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, este tiene una predisposición innata, justamente. Lo innato es la predisposición a poder hacer algo. En la previa, Gustavo dijo algo, él si le hubiera llevado el apunte, y fue resumiendo un poco lo que vamos a ir hablando, si le hubiera llevado el apunte a las indicaciones que le dieron sus técnicos como Carlos, probablemente hubieran mejorado ciertas características. Bueno, si la predisposición la tenía, esa mejora se puede dar. Y adquirido todo lo que se trabajó sobre esa predisposición. Y esta es justamente la parte de introducción de lo que vamos a hablar y el debate que va a generar esta charla, ¿no? Si se nace o se hace. Entonces, traigo esta cita de Jacinto Benavente, que son contenidos de gente que ha dicho cosas a partir de sacar conclusiones para que podamos seguir
en la corriente del debate que se está generando. Entonces, muchos creen que tener talento es una suerte. Nadie cree que la suerte puede ser cuestión de talento. O sea, ¿qué pasa? ¿En qué coincido con Benavente? Que la suerte es un ítem bastante cuestionable, porque a la suerte se le ayuda de muchas maneras. O sea, si el azar lo podemos llevar al mínimo si uno trabaja en aquellos puntos en los que se puede ir haciendo toda la prevención, ya sea cualquier característica de un deportista, la concentración, la velocidad, la resistencia, la toma de decisiones, que es algo que vamos a hablar después. Todo, entonces, el talento trabajado hace que la suerte pase a un segundo plano o no sé si un tercero. Bueno, vamos a seguir con el tema de la genética y el deporte, como para entender cuál es la idea, que se entienda este juego entre genética, después lo voy a ir repitiendo varias veces, esto que voy a decir ahora, este juego entre la genética y el medio ambiente constante. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de la biología hubo un momento en cual la psicología apareció y bueno, todo se podía manejar, era por lo que habíamos vivido de chicos, al nacimiento, y todos esos traumas que habíamos tenido nos van formando. Después apareció el conocimiento del ADN y los genes como determinantes de las conductas, de las características. Y pasamos de todo psicología a todo biología. Hoy en día sabemos que tenemos que trabajar juntos. Y no solamente la genética y la psicología, sino la genética y todos aquellos que pueden generar un medio ambiente diferente a los individuos. Las características de condiciones físicas son situaciones muy complejas. ¿A qué le llamamos nosotros muy complejo? Es la interacción de varios genes, no es uno o dos genes. Tener la idea de que vamos a identificar cuáles son los genes que predispusieron a un individuo a tener una característica que lo sobresale, lo hace más destacado que los demás, como por ejemplo las que pueden tener Messi y Maradona, hoy en día es muy difícil de hacer. Y digo hoy en día porque la genética va avanzando, la tecnología va avanzando y vamos teniendo cada vez más posibilidades de conocer qué información tenemos en nuestros genes. Pero hoy sabemos que es la interacción de muchos genes, los genes con de qué manera esos genes están trabajando y nuestra vida con el medio ambiente se fue formando. O sea que es muy difícil determinar, bueno, estas son las características, sobre todo en la especie humana, porque después vamos a ver que las especies animales hay algunas que son menos complejas. Entonces es muy difícil decir, bueno, esta es una característica que yo la voy a mejorar así y voy a tener este resultado. Es interacción entre los genes que se llaman necesarios, como se ven acá. Hay genes que sí necesitamos para que nuestras fibras musculares sean rápidas. Hay sí genes necesarios para que nuestras fibras musculares sean resistentes. Pero tenemos otros genes. No se te escucha, Ramiro. Te muteaste, Ramiro. No, no fui yo, fue el anfitrión el que me silenció. Pero Tito, ¿qué va? Esperá que ahora se me puso un zoom particular que no sé cómo sacar. Ahí está. Rami, antes que sigas, Sí, a ver si entendí esto. Sí. No sabemos entonces qué es lo que le da el talento al ser humano. No sabemos, no podemos averiguar qué es lo que le da el talento. Yo pensaba, si vos ponés a Maradona con una mujer, no sabés con qué tipo de mujer hay que unirlo para que no dé otro Maradonita. Exactamente. Esperame que yo voy a ver a la... Está bien. Bueno, en la siguiente vamos a seguir hablando de lo mismo, pero el tema ¿cuál es? Como son varios genes los que están comprometidos para generar una condición física en la especie humana, diferente de yo decía lo de los animales. ¿Te acordás que lo hablamos, Carlos? Sí. Hoy vos decís, bueno, pero preparan a las yeguas para las carreras y eligen aquella que tiene mayor velocidad. Sí, en ese caso, en especies menos complejas, están determinados cuáles son los genes y se selecciona y se hace edición genética y se seleccionan los animales. Lo mismo pasa con las vacas para que generen más leche. Hay un gen que se sabe que predispone a la generación de mayor cantidad de leche. Y escuchen que yo digo la palabra predispone, porque no tenemos nunca certeza de que ese gen modificado vaya a generar esa respuesta. Le damos muchísimas más posibilidades, pero no estamos seguros porque el medio ambiente siempre interactúa. Y acá lo ven en esta imagen. Entonces tenemos
Los genes que son necesarios, que en este caso de los animales, los tenemos más identificados. En el ser humano es más difícil y no tenemos cuáles son. Son muchos, entonces es muy difícil identificarlos. Los genes susceptibles, que esos son menos determinados. Puede ser que una persona, ¿qué quiere decir gen susceptible? Que al interactuar con el gen necesario lo estimula o lo inhibe. O lo estimula a trabajar o lo frena del trabajo. Entonces, si lo frena, nos está generando una respuesta diferente. Si lo estimula, va para un lado. Entonces, eso también es importante. Y esos genes susceptibles son menos fáciles de identificar. O sea, más difícil que sepamos cuáles son. Entonces, en la interacción gen-gen. Y además tenemos el medio ambiente, que se va modificando. Voy al ejemplo de las dos personas que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, hagamos la hipótesis de que Messi se hubiera quedado a trabajar de los 11 años en Argentina. ¿Habría tenido la misma respuesta que tuvo en el lugar donde se desarrolló? Yo estoy prácticamente seguro que no. No quiere decir que no hubiera llegado a ser Messi, porque tenía una predisposición, pero probablemente habría condiciones que no las tendría de la misma manera. Y esto lo dejo para el debate posterior. Pero que él tiene una predisposición en la cual hay genes necesarios que le dieron una condición, pero identificarlos hoy en día, como dije antes, no podemos. Es prácticamente imposible hoy identificarlo. Necesitaríamos un estudio hecho en varios Messi, y no tenemos muchos, varios Maradona, y no tenemos muchos, entonces es muy difícil para determinar cuáles son. Cuando se identifica un gen necesario es porque se estudió a muchas personas con las mismas características y tienen la misma identidad genética. Entonces, por eso esto lo hace muy difícil. Sigo adelante. Entonces, como digo esto de que en el deporte hay una cuestión muy compleja, nosotros entendemos que la probabilidad de tener una buena genética deportiva, es decir, bueno, esta persona es 1 en 20 millones de individuos. Entonces, encontrar, como dije recién, personas para determinar cuáles son los genes que dan esas características es prácticamente imposible. En esta diapositiva vemos una comparación con deportes menos complejos que el fútbol, en el cual se ponen en juego características físicas prácticamente únicas, que es la velocidad o la resistencia, por ejemplo la maratón, la velocidad de los 100 metros, en el cual sí podemos encontrar menor cantidad de genes involucrados. Pero en un deporte como el fútbol, en el cual está en juego la concentración de una manera, la interacción con otros deportistas, con el campo de juego, con los momentos de un partido que tiene una duración bastante larga, son un montón de otras condiciones, que sobre todo son las mentales, que un poco ahí, Carlos, lo que hablábamos el otro día, son las que uno se da cuenta como técnico, que es la que tiene mayor dificultad en trabajar en los deportistas, pasamos a ser un individuo complejo. Y es muy difícil identificar cuál es la mejor genética. Acá, por ejemplo, tenemos un jugador, esta imagen nos muestra, un jugador que tiene una característica muy saliente, que es la velocidad, y que eso lo hace distinto también, le da muchas posibilidades, pero seguramente si Mbappé fuera solamente veloz, esto que hace no lo podría hacer. O sea, además de la velocidad, tiene una capacidad de concentración importante, tiene un gesto técnico de carrera que le permite no solamente correr, sino llevar la pelota y siempre le quede cómoda para él. Bueno, son muchas condiciones que hay que ir pensando. Esta es una cita que a mí me gusta traer a colación porque es lo que nos pasa cuando uno está o fue deportista, o es padre de deportistas, o está involucrado en la formación de deportistas de cierta edad, en la cual los padres apuestan a que sus hijos sean los que los vayan a salvar, ¿no? Sean campeón olímpico. Y no se dan cuenta que ellos han tenido bastante incidencia porque realmente esta cuestión de la herencia existe, porque quiera que no, los genes que predispongan a hacer una actividad u otra tienen que existir. No es al azar que haya gente que tenga predisposición a la música y otra no, que tenga predisposición al deporte, no. No solamente por imitación, sino por predisposición. Entonces, si querés convertirte en campeón olímpico, tenés que tener cuidado en elegir a tus padres. Eso también está en esta cuestión de cómo vemos que la herencia y la predisposición es necesario. Bueno, voy a seguir con las cuestiones de la genética como para dar definiciones y que entendamos que
que va viendo la genética para poder aportar a lo que significa una competencia deportiva. Esto de que para la genética no existen las razas. Si hacemos un estudio de las razas definidas socialmente, como la raza negra, la raza blanca, los amarillos, y tomamos el genoma, o sea, toda la información genética completa, la diferencia entre una persona argentina y al azar, un africano al azar y un asiático al azar es de menos del 1%. O sea, tenemos más del 99% de nuestra información genética igual a cualquiera de nosotros entre sí. Es probable que si nos hacemos un estudio entre quienes estamos hoy en este auditorio y un africano que lo consideramos de otra raza, vamos a tener menos diferencia con ese africano que entre nosotros. Entonces, para la genética no existen las razas, las llamamos etnias. ¿A qué le llamamos etnias? A esto. El ser humano moderno salió de África y empezó a migrar por todo el mundo. Fue paseando por todo el mundo y asentándose en diferentes lugares. Y ahí es otra muestra de que el medio ambiente nos va dando características. Entonces, según donde se haya asentado esa población a medida que se fue moviendo por el mundo, fue adquiriendo características físicas. Entonces, si se quedaron en Asia, donde hay, el clima es frío, y bueno, necesitaron mantener el pelo, las pieles más blancas, la grasa en mayor cantidad para resistir la inclemencia del tiempo. Si se quedaron en África, donde el periodo de sol es mucho mayor, piel más oscura, menos grasa, menos pelo. Si estuvieron en un lugar donde esa población era cazadora, los músculos tenían que tener mucha potencia y velocidad. Si fueron a un lugar donde los movimientos eran mucho más lentos, mayor resistencia. Todo eso fue haciendo que nosotros hoy digamos que existen las razas, pero raza humana hay una sola. Entonces, para la genética, las diferencias entre los seres humanos son individuales, son de a uno, no de raza. Por eso, seguramente son innegables las características de las poblaciones, pero eso está dado también por el medio ambiente, por donde se desarrollaron. Bueno, esto lo fui diciendo, y esto también lo fui diciendo, que según las diferencias entre una persona y otra es menos del 1%. Y haciendo comparaciones en el deporte del que estamos hablando, que es el fútbol, nosotros podemos ir a ejemplos de la historia del fútbol, y por ejemplo, la final Francia-Croacia tiene lo que se llamó un fuerte contraste étnico. Este título lo resume. ¿Por qué? Porque si vemos la foto de Francia, vemos que hay diferentes etnias, vamos a dejar de decir razas. Si lo mirábamos hace un rato, decíamos diferentes razas, diferentes etnias. ¿Por qué? Por dos situaciones, porque Francia es un país que tiene colonias en África y individuos nacidos en África son franceses, pueden competir para su selección. Pero también dentro de la misma Francia hubo migraciones en los últimos años y hay individuos de etnia africana. Lo tenemos Mbappé, que es un poco menos negro, por decirlo de alguna manera, y hay individuos que son rubios, o sea, tenés todas las etnias. En cambio, si vamos a la foto de Croacia, que en este caso no está, son todos de las mismas características, porque Croacia y sobre todo esa zona de Europa del Este no han tenido mezcla con otras etnias. ¿Está? Y como conclusión, dentro de la mirada de la genética, se entiende que África, que es de donde nacimos todos los seres humanos que estamos ahora, de ahí salimos, y que dentro del mismo África hay diferentes etnias, ha ido nutriendo a Europa por las migraciones de los últimos tiempos y por las colonias históricas que hay en África, y le ha permitido tener diferentes etnias. Esas diferencias de etnia hace que las selecciones europeas tiendan a pensar que están seleccionando diferentes características genéticas y diferentes características físicas. Pero bueno, que no está mal que lo piensen así porque es real. Bueno, acá voy a hacer una pausa y voy a entrar en otro aporte de la genética para después llegar a generar el debate de si se nace o se hace con la última diapositiva, que es la de la conclusión. Pero la genética ha ido avanzando y hoy en día tenemos la posibilidad de aquellos genes que sí están identificados con las características físicas,
nos permitan mejorar la influencia que puede tener el medio ambiente en cada individuo. Como les dije hace 2 minutos, tenemos que dejar de pensar en etnias y en razas y empezar a pensar en individuos independientes, a cada uno con sus características, y tratar de elegirlo por la predisposición que tenga y mejorarle las características que tiene. Y acá voy a hacer un paréntesis de comparación, que lo estuvimos hablando con Carlos, y no sé, Carlos, si vos querés hacer un aporte más, porque creo que el aporte que vos tenés para hacer en esto es la cuestión, esta anécdota que te pasó en Perú, y es lo que pasa con el fútbol femenino. Una consideración que hago, viendo jugar el fútbol femenino, son las horas de deporte libre que tienen los individuos. Por una cuestión social, los individuos del sexo masculino tenemos una pelota en los pies desde que nacemos y jugamos con nuestros amigos desde que nacemos. Aquellos compañeros y amigos que no les gustaba el fútbol y se quedaban sentados mientras nosotros estábamos pateando todo el día una media, una piedra, algún fruto o una pelota, y aprendíamos los movimientos, seguramente tienen gestos técnicos diferentes. Entonces, la diferencia de gestos técnicos del género femenino, yo entiendo que son horas de juego libres, horas de juego también dentro de una estructura que les enseña. Y eso pasa en todo. Entonces, si vemos un partido de fútbol femenino, vamos a identificar individuos que tienen los gestos técnicos que nosotros reconocemos en el género masculino. Y eso fue porque seguramente esa persona tuvo predisposición, pero además tiene horas de juego, porque, por ejemplo, tengo ejemplos cercanos, tenía 6 hermanos varones, estaban todo el día jugando al fútbol. ¿Y eso qué quiere decir? El medio ambiente a ese individuo lo ayudó a desarrollar una predisposición. Y esa es la principal conclusión que voy a sacar después. Pero bueno, dentro de esa individualidad, esa identificación personalizada de los deportistas, la genética hoy nos permite hacer un estudio que nos da diferentes respuestas en cuanto a, como dice acá, prevención de lesiones. Podemos identificar aquel deportista que después de una competencia muy fuerte necesita de 24 o 48 horas de reposo. Identificar al compañero que no necesita reposo para poder volver a la práctica. Ejemplos. Se hizo un estudio muy grande en Inglaterra porque veían que los deportistas que iban a sus selecciones cuando volvían tenían un alto grado de lesión. Entonces, prefirieron estudiarlos para determinar cuáles son aquellos que necesitan reposo y a los cuales no se les puede exigir a la vuelta de la competencia internacional, y sí a aquellos que sí se les puede exigir. En cuanto a prevención de lesiones, también tenemos genes identificados en aquellas predisposiciones a lesiones musculares, lesiones articulares y lesiones ligamentarias. Por ejemplo, hay un gen que está muy relacionado con la lesión del tendón de Aquiles. Entonces, hacer este tipo de estudio nos va a permitir personalizar el entrenamiento. Y no solamente el entrenamiento, sino la dieta, como ven acá. También podemos personalizar el tipo de alimentación. Ha avanzado mucho la nutrición en el deporte, se cambió la relación con los hidratos de carbono, que antes era como una palabra prohibida, hoy se utiliza de diferente manera. Si podemos identificar qué necesita cada individuo, cuando se sienten a la mesa a comer en una concentración un equipo, la dieta debería ser personalizada. Pero bueno, la genética tiene ese aporte y creo que es un avance muy importante. Y después, bueno, como ven acá, la protección de las enfermedades cardiovasculares, que eso tiene lógica, ¿no? Porque todos sabemos que podemos hacernos estudios familiares para ver si hay predisposición. Para deportistas también esto es muy importante. Conclusiones, y esta es mi última diapositiva, y es volver a tirar el debate, la introducción. Carlos va a hacer tu aporte y después veremos si quieren ir haciendo el aporte de las conclusiones, porque mi idea, como les dije al principio, no es contarles si Maradona o Messi nacen o se hacen, sino dar las herramientas técnicas de la genética y que cada uno vaya decidiendo. Término que nos tenemos que llevar hoy y grabarse es este de epigenética. La epigenética es todo lo que está por arriba de la genética.
En el año 95 se juntó un grupo de gente a decir, bueno, nosotros tenemos hoy las computadoras preparadas y la tecnología preparada para conocer cada letra del genoma humano, conocer desde la primera hasta la última, leerlo entero, y la propuesta era tenerlo terminado en el 2015. Se juntaron en el año 95 y lo que propusieron terminar en el 2015. Para el año 2000 ya lo tenían entero leído. Entonces, cuando se dieron cuenta que lo tenían todo entero leído, una de las personas que estaba en ese grupo dijo, ¿qué problema que tenemos? Porque en realidad, de todo esto que tenemos leído, nosotros conocemos nada más que el 5%. Y hoy, después de 22 años, seguimos conociendo el 5%. Del resto no sabemos qué dice. Pero lo que sí tenemos certificado es que el genoma, ese genoma no, por supuesto que sufre mutaciones de generación en generación, ese genoma con el cual nacemos es uno solo y lo vamos a tener durante toda nuestra vida y se debería repetir con algunos cambios de menos del 1% entre un individuo y el otro. Pero la epigenética, que es todo lo que hace el medio ambiente con ese genoma, se entiende de esta manera. Los genes están encendidos o apagados. El medio ambiente lo que hace es encender los que están apagados o apagar los que están encendidos, y a veces ese juego nos da predisposición a enfermedades o un beneficio, protegernos para enfermedades, predisposición a una característica física o al revés, que esa característica no se desarrolle. ¿Qué quiere decir? Que los genetistas, yo soy médico genetista, dejamos de ser genetistas y somos epigenetistas. Nosotros lo que estamos estudiando permanentemente es la predisposición que hay y qué hace el medio ambiente con esa predisposición. Y como dije antes, nos amigó con los psicólogos y los psiquiatras, la epigenética nos amigó, y nos amigó con todos quienes trabajan con seres humanos. Entonces, todos los seres humanos e individuos nacen con un potencial. Seguramente que si tienen el potencial para ser Maradona Messi y se quedaron en la casa tocando la guitarra, por decirlo de alguna manera algo extremo, no iban a llegar nunca a ser Maradona Messi. Pero como se los estimuló y tuvieron la predisposición a hacerlo, llegaron a ser Maradona Messi. ¿Está? Entonces, desde mi punto de vista, es una mezcla de se nace y se hace. Hay que tener la predisposición, indudablemente, pero se puede hacer mucho. Y esto hace que pensemos que algún deportista que estemos viendo que tiene pocas características, si nosotros estimulamos una, puede ser un jugador profesional sin ninguna duda. Y un deportista que parezca que es un destacado, si no le estimulamos todas las características que tiene que tener un deportista profesional, muy probablemente no llegue. Algo que yo decía antes de poder estudiar y aprender todo esto, es seguramente muchos Maradonas y Messi se quedaron en el camino porque no tuvieron la parte de la personalidad que los acompañara a el sacrificio que significa llegar a hacerlo, todo lo que hay que dejar de lado, el tema de la concentración, toda la parte de desarrollo no solamente neurológico, sino de la conducta. Porque era muy importante la velocidad, la potencia, la decisión rápida, pero todo lo otro son condimentos que son necesarios. Todas, absolutamente todas las características se pueden trabajar y se pueden mejorar. O sea, tenemos un potencial y tenemos el medio ambiente que lo va a disponer. Y ese medio ambiente en el deporte son los técnicos, son los preparadores físicos, son los directivos, son los padres y el mismo individuo que tiene que hacer de ese medio ambiente el mejor para poder desarrollarse. Y eso es el final mío. Carlos, está en tus manos. Bueno, no, quería hacer alguna reflexión respecto de esto. Lo que me queda claro es que a la predisposición que tiene el ser humano, el medio ambiente, en el lugar donde se desarrolla, tiene mucho que ver. Exactamente. ¿No? Uno puede haber sido un gran pianista, pero si nunca pasó cerca de un piano, nunca se va a enterar que podía haber sido un gran pianista. Entonces eso me lleva a ese tema que vos me decías de la anécdota de Perú. Cuando nosotros llegamos en el 2005 a Perú, 2004, había un gran problema, no había jugadores juveniles, ya no había Babi como hay acá, o fútbol infantil como había acá, y me decían que uno de los diagnósticos era que el biotipo del peruano no servía para jugar al fútbol. Y yo decía, si tengo que cambiar el biotipo del peruano necesito 100 años, que eso ni sé si se puede. Y que había un lugar cerca de Chincha que se llama Carmen y que había muchos negros ahí. Entonces había que ir a buscar jugadores ahí. Y yo decía, si en ese lugar
no hay una predisposición a que el chico juegue cuando es chico, por más que sea negro, no lo voy a poder hacer jugador. O sea, puede tener la predisposición, pero si no hago el desarrollo del chico, no va a ser jugador. Por eso nosotros hicimos ahí un proyecto que se llama todavía Creciendo con el Fútbol, donde masificamos el fútbol infantil. Entonces le dimos oportunidades a muchos chicos entre 6 y 12 años que se iniciaran en el fútbol, creando las condiciones necesarias a través de torneos y de juegos durante 10 meses del año. Entonces, bueno, hoy por hoy hay creo que 150.000 pibes jugando todos los fines de semana. Y creo que en general el fútbol ha ido mejorando a través de eso, tanto que las últimas elecciones, muchos de estos chicos que pasaron por el proyecto forman parte de las elecciones. Quiero decir esto, que si no le agregábamos un propicio ambiente a los jugadores, era difícil que evolucionaran. Eso por un lado. Y segundo, en el tema de la charla tuya, yo creo que hay una parte de información en cuanto a genética y demás, pero hay una parte muy importante, la última que vos tocaste, que tiene que ver con los estudios genéticos. Yo creo que eso habría que profundizarlo un poco, si querés volver a esa placa, porque a los que están viendo esta charla, en general son entrenadores o gente que está muy vinculada al fútbol, y creo que le puede ser muy útil saber de qué se trata esto, a ver cómo puedo prevenir lesiones, porque estas son cosas que sí se pueden hacer. Entonces, estudiándolo. Entonces, a lo mejor habría que profundizar un poquito esto. Esto, si querés, te cuento rápidamente. En AFA, en las selecciones juveniles, hace unos años, un médico genetista lo puso en práctica. Antes de la pandemia era un proyecto que habíamos hablado con un amigo de la vida, que es Gonzalo Belloso, para hacerlo en las selecciones juveniles de toda Sudamérica, cuando él estaba en Conmebol. Hoy ya no está más en Conmebol. Es un estudio muy simple porque se hace con saliva y está bastante desarrollado. Digo bastante porque realmente le falta que explote en el uso, en todos los clubes que lo pudieron usar. Yo cuando lo fui contando les relaté esta anécdota de los ingleses que se dieron cuenta del nivel de lesión. En realidad lo que no me conté, que el análisis que hicieron es un análisis económico, la cantidad de libras que habían perdido, libra la moneda de Gran Bretaña, la cantidad de libras que habían perdido por la lesión de jugadores caros. Eso es lo que habían hecho en análisis. Y cuando hicieron el estudio, empezaron a prevenir las lesiones, se dieron cuenta que la cantidad de partidos que habían podido jugar esos jugadores que se lesionaban y con la prevención no lo hicieron, fue una ganancia enorme y dejar de perder para los clubes, o sea, para las sociedades, que son en ese caso los clubes, y para la liga inglesa. Y utilizar este tipo de estudios. Este tipo de estudios lo que hace como herramienta, y ahí es la interacción que tiene que haber, porque es muy difícil hacer una interpretación de un estudio, igual están bastante simples los informes, es decirte, no le des a todos los jugadores el mismo ejercicio, porque seguramente hay un jugador al cual vos le exigís una velocidad. Hoy en día se cambian, se arman los grupos para hacer los ejercicios fraccionados, se hacen diferentes grupos de acuerdo a las características de cada uno, pero hay una base genética en esa historia que los entrenadores han encontrado, que es aquel que no tiene predisposición no tiene fibras rápidas para responder a la velocidad, va a tener que ser entrenada a esa velocidad para que mejore su cualidad, pero no al extremo de aquel que sí la tiene, porque estás corriendo el riesgo, estás jugando siempre en el límite de la lesión. Entonces, bueno, la herramienta genética para todo eso es muy importante. Así como la alimentación, porque es muy común que hablemos del sobrepeso de un jugador que juega con el simple hecho de identificar cuál es su predisposición a que los hidratos de carbono, que la grasa o que cualquiera de todos los componentes de la alimentación le genere un sobrepeso, podemos cambiar su dieta. Voy a un ejemplo concreto. Hay genes que nos cuentan que con el simple hecho de hacer media hora de ejercicio hay individuos que pueden comer toda la cantidad de hidratos de carbono sin control. O sea, no está en el control de los hidratos de carbono. Por supuesto, una dieta equilibrada. No estoy diciendo comer solamente hidratos de carbono.
En cambio, en contraposición, hay individuos que tienen que bajar al mínimo la cantidad de carbono, que es lo que consideramos para todo. Ah, bueno, vos sos gordo, no tenés que consumir hidrato de carbono. No, puede consumir, pero en el mínimo. Pero si no hace media hora de ejercicio por día, a pesar de hacer una dieta estricta, no va a disminuir de peso. La genética nos está dando esa posibilidad. Como yo decía recién, es necesario de mayor interacción con nutricionistas, con profe, con técnicos, que utilicen esta información que da la genética y saquemos mayores conclusiones. Pero es un campo a desarrollar muy atractivo y que yo creo que va a tener muy buenos resultados. Rami, antes que termine, antes de darle paso a alguno que quiera hacer preguntas, Sí. El otro día me contaste algo, un estudio que se está haciendo en el norte argentino que me parece muy interesante si lo manifestás. Sí, lo que identificaron es que hay una población en el... Vos nos contaste esto de Perú, que fueron a un lugar donde las características físicas suponían que les determinaban ser buenos jugadores, a pesar de que nunca habían jugado y bueno, les apareció una pelota en su momento. Pasó algo muy parecido con una población del norte de Argentina, en el cual se dieron cuenta que las características físicas, el somatotipo, el fenotipo, el biotipo, o sea, las características a la vista, era comparable con los keniatas maratonistas, que son quienes sabemos que tienen la característica de una predisposición a las maratones y en la competencia son destacados. Estudiándolos se dieron cuenta que tienen esas características, pero que necesitan el estímulo del entrenamiento. ¿Cuál era el estímulo que tenían? Que por su forma de vida recorrían largas distancias corriendo, pero que nunca se habían entrenado para tal fin. Entonces, una vez que los identificaron, los estudiaron y dijeron, bueno, tienen el somatotipo, tienen el genotipo con predisposición a maratones y hoy en día lo están entrenando para que sean destacados a nivel del país para competir internacionalmente en esa disciplina. Se los encontraron, los identificaron y los están estimulando. Vieron las características, vieron los genes y hoy le están dando el mejor medio ambiente para poder hacerlo. Y eso se está haciendo tipo un estudio científico, o sea, que están tratando de ver si es verdad que todas estas teorías tienen ese resultado. Hay que esperar a que compitan y ver si realmente todo eso llegó a su fin, pero están teniendo muy buena expectativa con eso. Perfecto. Bueno, no sé si habría que desarrollar algunas preguntas, algunas cuestiones que alguien quiera aclarar respecto de esto. A mí me pareció muy productivo y me quedó como que, bueno, que en definitiva el medio ambiente el que predispone, mejor dicho, el que desarrolla la predisposición, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que los entrenadores lo máximo que podemos hacer es darle las herramientas para que se desarrolle la capacidad genética que tiene el jugador. Creo que ahí está la posibilidad del entrenador. Y después habrá un techo o un piso de acuerdo a lo que, bueno, genéticamente el jugador tenga, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, si hay algún muchacho que quiera hacer alguna pregunta, por ahí la escribe o por ahí, Edu, le abrimos el micrófono, no sé. Le agrego a tu conclusión, que es esa justamente a la que trato de llevar, que algunos podrán estar tan convencidos o no, que no tenemos forma de determinar qué es más importante, si la predisposición genética o el medio ambiente. No tenemos forma ni en las enfermedades. Yo les di el ejemplo del síndrome de Down y lo utilizo porque es lo más notorio que tenemos en nuestra vida diaria. O sea, todos hemos visto a un individuo con síndrome de Down, o varios. El 95% de los individuos con síndrome de Down tienen la misma cantidad de genes de más. La misma cantidad, que es un cromosoma 21 de más. Y si ustedes lo ven, no todos son iguales. ¿Por qué no todos son iguales? Por la interacción con otros genes y por el medio ambiente. Entonces, si a esos individuos no los hubieran estimulado, como pasaba antes, muchos no hablarían, muchos no tendrían actividades independientes, y hoy las tienen. Entonces, lo que vos decís es tratar de estimular a los deportistas para que el potencial que tienen de nacimiento mejore al máximo. Y creo yo, dejar de pensar que si un jugador de fútbol lo vemos que no tiene tales cualidades, pensar que no las puede desarrollar. Yo te contaba el otro día el ejemplo de que si hoy todos los que estamos acá nos juntamos con Messi después de 2 años sin jugar al fútbol y ponemos una pelota con una barrera a patear tiro libre, él seguramente va a patear mucho mejor que nosotros.
Pero si alguno de nosotros estuvo esos 2 años durante 2 horas por día pateando tiro libre, se va a acercar a ese individuo. Y Messi, si se pone a practicar durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, va a mejorar su condición. Todos necesitamos de que el medio ambiente nos ayude a que la predisposición que tenemos mejore. ¿Cuál es la idea? De que quienes son técnicos y profes trabajen para mejorar las condiciones de cada uno, los identifiquen como individuos independientes y no a todos les pidan lo mismo, como nos hace la escuela nos pide a todos lo mismo, y a alguno le va bien en matemáticas, al otro le va bien en lengua, y sí hay predisposición, imposible que seamos todos iguales, porque no somos todos iguales. Entonces ese es el fin que al menos que percibo yo en transmitir esta información. Sí, a nosotros, a los entrenadores, me parece que nos resulta un poco más fácil entrenar la parte física, que la parte física, la técnica, que el tema de lo que tiene que ver directamente con lo genético. Entonces, yo te preguntaba el otro día, porque en una de las charlas digo, lo físico y lo técnico se puede mejorar en un 100%, que es un poco lo que decís vos, que si estoy pateando 2 horas por día, voy a terminar pateando bien. Cualquiera va a terminar pateando bien, cualquier jugador, y a la toma de decisiones, a cuándo hacer las cosas, tiene un techo genético, ¿no? Lo voy a mejorar, además que es más difícil trabajar eso. Hoy se está trabajando mucho con acciones de juego que se vayan a presentar en el partido y que el jugador solo lo resuelva en los ejercicios para que lo tenga identificado cuando se le presenta en el partido, pero son ejercicios un poquito más complicados que ponerlo a patear a un arco. Entonces, creo que el fútbol también está evolucionando en eso. Sí, es como lo que se dice de volver al potrero, dejar a que los nenes no darle tanta indicación a los infantiles y que puedan resolver solo las situaciones de problemas, que es lo que nos pasa con nuestros hijos. Si nosotros les resolvemos todos los problemas, no van a saber cómo resolverlos solos. Pasa lo mismo con el deportista. Y como decís vos, es lo que yo decía recién, no sabemos cuánto es, si 50-50, si 70-30 entre la genética y el medio ambiente. Pero no hay que dejar de trabajar el medio ambiente, y esto que estás diciendo como ejercicio, no hay que dejar de hacerlo porque podemos estimular a la mejoría de la toma de decisiones. Hoy se trabaja con psicólogos, se trabaja con un equipo multidisciplinario en el deporte. No tenés el técnico solo que se tiene que hacer cargo de todo. Tenés gente que te está ayudando en todas las áreas. Pero a pesar de eso, la cabeza del grupo, que es el técnico, se puede capacitar para poder tomar de cada área y darle mejores condiciones a sus deportistas. Eso no tengo duda. Lo que sí, a pesar de que sientas que no podés mejorar mucho la condición de conducta, hay que trabajarla igual, porque algo lo podés mejorar. Y como decís vos, bueno, dejalo que decidan solo. Ofrecele 3 opciones y que en el momento de decidir pueda decidir cuál es la que tiene que tomar. Eso también es un trabajo, no solamente el físico y el técnico, sino el de la conducta, de la toma de decisiones. Yo me acuerdo que tenía un técnico que nos hacía uno de los días de entrenamiento, hacía de árbitro y un equipo le cobraba todo, absolutamente todo en contra. Y en ese equipo estaban los 2 o 3 que se enojaban cuando les cobraban en contra, cosa de que aprendan a jugar con condiciones adversas y que eso deje de ser un condicionante para tu forma de juego. Sabemos que un día el árbitro puede estar para el otro lado, bueno, ese no tiene que existir. Y eso se entrena también y se mejora. Sí, sí, eso que vos hablás de un equipo interdisciplinario. Hoy el entrenador tiene más obligaciones que la obligación es saber de todo un poco. Es decir, si bien tiene colaboradores, no puede dejar librado a que cada uno haga su parte y él no entender de qué se trata. Una anécdota que puedo contar es que Bielsa, cuando dejó a los 25 años, se dio cuenta de que no iba a ser jugador de élite y fue a estudiar profesor de educación física para conocer todo lo que tiene que ver con el físico, y sabiendo ya que iba a ser entrenador de fútbol, que no iba a ser preparador físico, pero también quería conocer eso. Te estoy hablando hace mucho tiempo. Y hoy por hoy creo que el entrenador tiene más lugares donde tiene que prepararse para saber de qué manera puede predisponer al talento a través del medio ambiente que le genere, ¿no? Totalmente. Vos fijate que se tiene que capacitarse más para intervenir menos, digamos. O sea, Claro. para darle más libertad a cada área que va a trabajar con él y al mismo jugador. O sea que cuanto más capacitado está,
más entiende que el desarrollo a veces es dejar crecer a la persona con su predisposición y en un mejor... Yo insisto con la palabra medio ambiente. A veces me pongo medio aburrido porque yo cada vez que me escucho, no importa qué parte de la genética voy a hablar en algún lugar, siempre estoy hablando del medio ambiente, porque a nosotros cuando estudiamos medicina nos dijeron, hay que sacar la sal porque predispone a la hipertensión y al cáncer de colon. Pero no todos la cantidad de sal que consumen hoy sabemos que... Entonces, eso fui aprendiendo, ¿no? El medio ambiente había que mejorarlo, pero podemos entender que algunos pueden consumir más sal y otros no tanto. Hay algunas preguntas acá. Bueno, esto, David ahí pone lo del talento y el trabajo, creo que es la conclusión que estamos sacando, ¿no? Bueno, hay una pregunta muy concreta, ¿cómo adaptar a que jueguen diferentes tipos de clima? Lamentablemente eso es regional, porque en Rosario no tenemos tanto extremo de frío, si te toca ir a algún lugar, como hay zonas de Sudamérica en las cuales pasa lo mismo. Las alturas, ¿cómo haces para trabajar en la altura? Hay teorías diferentes. O llegás a jugar en la altura el mismo día o te vas a adaptar un mes antes. Es una respuesta que es bastante compleja. Hay que seguir probando a ver cómo hacerlo, pero es muy difícil porque si vos estás en un lugar donde no se tocan los extremos de clima, no vas a poder hacerlo. Pero no deja de ser medio ambiente el clima. A ver, Gustavo quiere hablar, hablile, Edu. Edu, Abril, Gustavo. Bueno, muchas gracias. En lo más breve posible quería contarles algunas cuestiones en relación a lo que dijeron. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Pero el hacer a todos los jugadores el mismo ejercicio me recuerda a la fábula de la educación, a los animales. Es decir, cuando se los educa al elefante, a la serpiente, al tigre, en las mismas materias. Entonces se crea la frustración de la serpiente que no va a correr a la misma velocidad que el tigre, o del elefante que no va a tener la misma habilidad que la serpiente. En cuanto a los hidratos de carbono, que decía Ramiro, me hace acordar mucho las pretemporadas con el profe Picerni, con Marcelo, donde nos pesábamos después de cada entrenamiento y perdíamos 3 kilos por día. En cuanto a Messi y la decisión que decía Carlos Picerni, de empezar a tirar tiros libres, también está ese efecto medio ambiente que dice Ramiro, porque Messi en algún momento, si lo recuerdan, no pateaba tiros libres. Y fue a partir de una motivación extra de Diego, que lo puso y lo convenció a que empezara a tirar tiros libres, más allá de que él, al ser chico, tenía que respetar un poco a Ronaldinho, a los monstruos que tenía al lado, pero también el patear 1000 tiros libres te hace hacer lo que hace Messi hoy, más el talento. Hay algo que yo siempre digo a mis jugadores, porque me pasó a mí, el talento conspira contra el logro. El talento conspira contra el logro. Generalmente los talentosos creen que no hace falta entrenarse tanto, salvo en el alto nivel, ¿no? Y así tenemos un Mbappé que une ambas cosas. En cuanto a la toma de decisiones que decía Picerni, yo creo que también hoy se entrena. Hoy se entrena la toma de decisiones. No solamente el techo está en la cabeza, sino que la posibilidad de un psicólogo, la posibilidad de la repetición continua, hace que ya el cerebro vaya adaptándose a que esa toma de decisión sea mucho más rápida que cuando no tenía esa repetición. Y lo que señalaban ambos, aprender la tolerancia al fracaso o la tolerancia a que no me cobren lo que yo quiero, es una característica esencial de un jugador profesional. Nada más, vuelvo a saludarlos a ambos y a Ramiro siempre le he dicho que me ha costado muchísimo pasarlo, porque es un gran defensor, justamente por todo esto. El medio ambiente y el talento no ha llegado a que yo pudiera pasarlo fácilmente a Ramiro, o él ha entrenado mucho más su talento y su constancia y su sacrificio, porque es un jugador de jerarquía. Digo es porque él sigue jugando y seguimos enfrentándonos, él con su camiseta azul y amarilla y yo con la roja y negra. Gracias, igual, devuelvo igual el elogio porque tengo el recuerdo de un gol que hiciste en cancha nuestra bastante particular y lo tengo grabado porque ese partido terminaron ganando. Así que bueno, no es tan como lo contás, pero bueno, sí, el hecho de seguir jugando a esta edad es poder seguir disfrutando el deporte y hacer algo que a uno le gusta. Después, cómo se haga, pasa a segundo plano.
Gracias por el aporte, Gusti, porque es reforzar lo que fuimos diciendo, lo que dice Carlos, esta cuestión del entrenamiento de la parte de la concentración. Ahí tengo un amigo que por privado me hace una aclaración que también está bueno decirlo, y que vos dijiste recién, trabajan psicólogos, y que es la cuestión emocional. Y también se une un poco con una pregunta que nos hacen acá de los lugares donde las condiciones económicas no son las mejores. Nosotros tenemos el ejemplo de Maradona en Argentina, que sale de un lugar de mucha pobreza y necesidad, pero que bueno, encontró un medio ambiente en el cual se pudo desarrollar, que lo acompañó y que lo siguió y que lo detectaron y que vieron, y que probablemente si no lo hubiera sido no lo conoceríamos hoy, a pesar de las condiciones que terminó demostrando tener. Entonces es muy difícil hablar en general, Cristian Zúñiga hace esta pregunta, muy difícil hablar en general, ¿cómo hacemos para los lugares donde hay pocos recursos? Y bueno, trabajo como el que hizo Carlos en Perú, de ir a generar torneos infantiles, hay muchas formas de tratar de hacerlo. Un proyecto que me comentó el otro día, tratar de hacer este tipo de charlas o desarrollos en lugares donde las condiciones son las óptimas, y estimular a los deportistas que nacieron en lugares en las cuales esas condiciones nos favorecen poder hacerlo. Pero iba a lo emocional también se puede trabajar. Lo que dije de los árbitros en contra durante un entrenamiento, te trabaja lo emocional. Los psicólogos pueden hacer un muy buen aporte, y seguramente, como dijo Gustavo también, hemos perdido deportistas, lo dije yo, de élite, porque emocionalmente no estaban preparados para hacerlo, porque no les gusta el sacrificio, porque prefieren jugar con sus amigos, y eso va a pasar. Para poder ser Maradona, Messi, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hay que tener además la voluntad de querer entrenarse, sacrificarse, dejar de lado muchas cosas de la vida cotidiana de cualquier individuo. Voy a leer esta pregunta. Me preguntan si no es posible hacer un deportista finalista para desarrollar el entrenamiento de fútbol para el partido de que si lo crea. Bueno, yo en lo específico de ejercicios no voy a poder responder. No era la idea de esta charla poder responderlo, pero seguramente a ese deportista de fibras lentas, las pocas fibras rápidas que tenga, hay que estimularse de diferente manera, pero hay que estimularse y ponerlo a patear y explicarle. Anécdota meramente personal, no quiero ser autorreferencial, pero sí lo utilizo. Yo ya tenía 16, casi 17 años, y José Maleo, que fue un técnico, yo hice inferior en Rosario Central, me vio un día pateando y me dijo: vos con la zurda empujás la pelota, no la pateás. Y me puso durante 2 horas, explicándome él, por supuesto, la técnica, a cambiarme a los 17 años, 16, no me acuerdo exactamente, a poder cambiar la técnica. Y les puedo asegurar, de mi parte, que se puede cambiar la técnica. Fue empezar a pensar de qué manera pateaba con derecha, qué manera pateaba con izquierda, y tratar de cambiar a izquierda. No voy a poder patear un tiro libre, pero pude empezar a patear centros con izquierda, gracias al mejoramiento que hice a partir de un técnico. Me dijo: esta es la forma en que lo tenés que hacer. O sea, que no claudiquen en tratar de enseñarles a los jugadores a mejorar condiciones. Lo que no quiere decir que vaya a ser un zurdo, pero que mejore la condición seguro. Sigo leyendo las preguntas, no sé si Carlos tenés algo para... No, está bien, seguí. Sí, yo creo que acá preguntan si no tenemos que ver el fútbol como desde lo cualitativo y cuantitativo. Sin duda que es la idea, hablamos de algo multidisciplinario, o sea que la respuesta nuestra va a ser sí, al cambiar el paradigma. Y yo creo que muchos de los técnicos actuales, y bueno, Gustavo mencionó a Bielsa, y lo estaba mencionando a Carlos como otro factor importante en estos cambios, porque son técnicos de hace años que modernizaron el fútbol, y hoy actualmente tenemos técnicos de nuestra generación, que somos un poquito más jóvenes, que están trabajando de esa manera. Y creo que la evolución del fútbol va por ese lado. ¿Qué influye la genética en el rendimiento deportivo? Y bueno, la charla fue para eso. ¿Qué influye la genética? No podemos saber cuánto, yo lo dije y lo voy a repetir, no podemos saber cuánto porque es muy complejo, pero seguramente la predisposición va a influir. Pero el trabajo de quienes están educando a los deportistas, y no solamente educándolos cuando son chicos, sino también cuando ya son profesionales, es muy importante. Y vos lo que estás marcando acá como el individualismo de los jugadores de un equipo,
Eso es la parte emocional y de conducta, que también se trae una predisposición y se trabaja para modificarlo. O sea que es trabajo del entrenador modificar eso. Y si no lo consigue, o cambiará de entrenador o cambiará de jugadores. Es la forma de mejorar las condiciones. Creo que no hay más preguntas. Carlos, ¿algo más que se te ocurra? No, si está todo más o menos claro, me parece que fue muy productivo, me parece que yo siempre en este tipo de conversatorios que apuntamos es que le sirva al entrenador para mejorar su condición, ¿no? De entrenador, que sepa que hay herramientas, que sepa que hay distintas cuestiones que tiene que... El otro día Pautazo me decía que antes un entrenador trabajaba mucho menos que ahora, y es verdad. Cuando yo era joven y los entrenadores te decían antes del partido, jugá tranquilo y hacé lo que vos sabés, que todo es responsabilidad mía. O sea que lo que te hacía te quitaba un poco de presión, pero nunca te decía, hace esto, vení más atrás, vení más adelante. O sea, y hoy por hoy, por lo que yo decía, por el tema de que se trabaja con un equipo interdisciplinario, hay que dedicarle mucho más tiempo al tema de la preparación de entrenamiento, de analizar lo que ya pasó, de ver de qué manera se modifica. Hay muchas más herramientas para mejorar al jugador. Y creo que estas charlas enfocan eso, ¿no? De tratar de que el que la escuche, el que la ve, saque alguna cosita que le permita ser un poquito mejor entrenador que antes de empezar la charla. Bueno, es un poco la finalidad de esto. Es la idea, exacto. Muy bien. Bueno, si está todo listo. Pedro, no quisiera escuchar tu opinión, Pedro. Ah, le tenés que abrir, Edu. Sí, ahí le está abriendo. Sí. Mm, Ahí está, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada voy a pedir disculpas porque no estoy en condiciones de haber tomado, como hago por lo general, tomar nota de todos los puntos que por lo general me gusta dar mi punto de vista. Lo que me voy a ir acordando es lo que voy a hacer referencia ahora. En primer lugar, considero que es, a ver, es muy importante la genética en los aspectos físicos, que velocidad, flexibilidad. Además, la genética determina si un jugador ve más o menos, o sea que está influyendo en los analizadores, tanto el visual, el auditivo, por eso también influye. Pero yo creo que, o soy un convencido, y eso es lo que apuntaba la vez que tuvimos el curso y que quedamos en ese medio de desacuerdo, es que si uno detecta el biotipo del jugador y, como decían recién, hace un entrenamiento específico, un jugador no hace falta que tenga la velocidad de Messi, porque también puede tener la velocidad de, no sé, Riquelme. Y es un excelente jugador. Y su contraparte en velocidad, Messi, que es el mejor desde mi punto de vista de la historia. Mbappé, velocista también. O sea, cada uno, si el técnico logra identificar ese biotipo que tanto mencionamos ahora y lo desarrolla, logra jugadores como yo defendía anteriormente. Igual que el pensamiento está comprobado, porque está comprobado científicamente, que se generan estructuras, en 4 semanas ya se generan nuevas estructuras cerebrales. Por ende, si un jugador, no sé, necesitamos que tenga más rapidez en una gambeta, se generan automatismos, esos automatismos se fijan en el cerebro con una estructura nueva, y ya tenemos jugadores que gambeten. Si usted lo analizan a Messi, Messi tiene todos automatismos, por eso es tan rápido. Entonces, sigo insistiendo, sigo
sosteniendo, no insistiendo, sosteniendo que el entrenamiento, que el trabajo en lo que es la neurociencia, incluido, bueno, obviamente la psicología, todo esto lleva o influye en mayor medida a tener jugadores a mejores jugadores. Obviamente hay que identificar ese biotipo. Está en el trabajo del entrenador identificar el biotipo. Esto es con el conocimiento o con lo poco que puedo llegar a conocer de ese 5% que se conoce de la genética. Probablemente después se hayan otros descubrimientos y que me hagan pensar de otra manera. Totalmente. Esto es referido más o menos al total de la charla. Después hablaban de mejorar una técnica. Sí, las técnicas son totalmente mejorables, todas se pueden perfeccionar. Hay que saber identificar si la técnica está errada en el engrama motor o si está errada en los músculos reclutados o el timing utilizado. Y una vez que se identifica eso, se resuelve. Obviamente un engrama motor es mucho más complicado resolver que el tiempo o los músculos utilizados. Pero sigo insistiendo que el trabajo de lograr jugadores profesionales y estos jugadores diferentes está desde el día cero. Porque incluso hasta congénitamente se puede, o se ha descubierto que se puede, el feto puede incluir marcadores somáticos que a posterior de nacer quedan en el inconsciente y después influyen de una u otra manera en situaciones, dependiendo del marcador, ¿no? Así es que sigo sosteniendo que el jugador se puede mejorar, obviamente las capacidades físicas, no, que es lo que mencionábamos, de los músculos, de la capacidad visual, de auditiva, pero sigue siendo, desde mi punto de vista, mucho más importante por el momento el trabajo específico que se le dé al jugador. Gracias, Pedro. Creo que coincido en mucho de lo que decís. La conclusión, la idea de esta charla es justamente generar esta conclusión y que cada uno pueda tener su propia razón, porque acá nadie tiene la verdad absoluta. Desde ya que la idea mía es estimular al trabajo, porque eso es el fin, convencer de que el que hace el trabajo puede mejorar a todos. Hay dos cosas que dijiste que me interesa agregar. Número uno, y voy de nuevo, yo tengo un hijo que está jugando al fútbol y sus características físicas difieren de las que podría haber tenido por la genética que tiene de su padre y su madre. Madre de 1,52, yo mido 1,78, ella mide 1,80 y algo, o sea que si mi hermano que es endocrinólogo hubiese crecimiento, hubiera hecho el cálculo de cuánto podía medir mi hijo, le daba 1,75 m. ¿Qué pasó? De que tiene 4 años que juega al fútbol y se entrena con las características actuales de entrenamiento, y no tengo dudas que su característica física hoy, a los 17 años, es gracias al entrenamiento. Modificó su somatotipo. Y si vos lo veías a los 14, 15 años, todavía bajito y sin desarrollarse, la perspectiva de no va a poder jugar, no va a tener lugar, como me dijo el coordinador de ADIUR en un año. Yo dije, mira, por cómo fue mi propio desarrollo, él el año que viene se va a desarrollar. Y así fue, creció 20 centímetros en un año. Pero estoy seguro, no tengo dudas que el estilo de entrenamiento que él tuvo lo determinó como tal. El entrenamiento de las emociones, todo se trabaja. Y otra cosa que voy a agregar es lo que vos dijiste del feto y lo que puede traer, y eso es la explicación de la epigenética. La epigenética es heredable y es dinámica, o sea que durante nuestra vida la podemos modificar, todo lo que hagamos. ¿En qué se vio que es heredable? Hay dos estudios muy grandes hechos en diferentes épocas de la historia, en dos zonas diferentes de Europa, que sufrieron con respecto a las guerras o a su situación social extremos de alimentación. Entonces, en un lugar donde estuvieron 30 años bajo una guerra y pasaron hambre 2 generaciones completas.
Y está estudiado que hasta 3 generaciones posteriores, las consecuencias de ese hambre que pasaron les dejó secuelas de salud. ¿Qué pasó? Una vez que terminó la guerra, se pudieron empezar a alimentar normalmente, por decir una manera, no me gusta la palabra normal a mí, y tenían mayor predisposición a diabetes, obesidad, hipertensión, porque esos organismos estaban preparados para defenderse de la falta de alimentos, pero no preparados para defenderse del exceso de alimentos. Entonces esas huellas que vos decís que quedan en el feto durante el embarazo, la tenemos heredada, o sea, nuestra alimentación pasa a nuestros hijos, nuestra forma de vida pasa a nuestros hijos. Después, como es dinámica, la pueden mejorar y la pueden cambiar, o empeorar también. En otra zona era al inverso, era una monarquía en la cual la alimentación era totalmente excesiva, había sobrepeso, había hipertensión, había diabetes, pero ellos se fueron acostumbrando a alimentarse más que bien, por decirlo de alguna manera. Entraron como en una quiebra económica y una generación empezó a dejar de tener la misma cantidad de alimentación. La desnutrición, el raquitismo, las mismas enfermedades de la alimentación por la falta de comida en la generación siguiente fueron inmediatas, o sea, el efecto que tuvo fue muy fuerte. ¿Qué pasa? A medida que fueron acomodando esto del medio ambiente, se fueron modificando esa respuesta que tenía. Entonces, como vos decís, ¿se puede actuar sobre el feto también? Sí, podés dejar la huella epigenética, pero la epigenética también es dinámica. Durante la vida de un individuo la podemos ir modificando. Y esas modificaciones van a tener impacto en la descendencia y hasta 2 generaciones más. Está estudiado que nuestros nietos tienen información que modificamos nosotros con nuestra propia vida. O sea que estoy de acuerdo en lo que dijiste y esto te lo refuerza la cuestión. Lo único que reconoce la ciencia de la genética es que no sabemos cuánta influencia tienen los genes y cuánta influencia tiene el medio ambiente. No lo podemos determinar. Hay seguro influencia de ambas partes, pero no podemos saber cuánto es, si 50-50, como dije antes, 70-30. Pero no hay que descansar y hay que trabajar y tratar de mejorar a los deportistas. Bueno, Pedro, precisamente yo te pedí tu participación porque conozco que tenés fundamento en lo que decís y me pareció que podía ser útil para la gente que está escuchando, ¿no? Poder ahí agregar algo que la gente que está escuchando lo pueda tomar. Por eso te agradezco la participación y por eso te pedí que participaras. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita y si no, lo despedimos a Ramiro. ¿Hay algo más? No. Bueno, entonces Ramiro, agradecido por esta colaboración de parte nuestra, de parte de FUNPEI y de parte de todos los que te escuchamos, que naturalmente en algún punto nos habrás hecho cambiar algún aspecto de lo que pensábamos o informarnos un poco más referido a algunas cuestiones que tocaste. Así que muchas gracias, Ramiro. Bueno, como dije al principio, gracias a ustedes, cuando uno puede transmitir lo que tiene, lo que hace de su vida cotidiana y sobre todo relacionado con el fútbol, que como habrán visto, es más mi vida el fútbol que la medicina. Pero bueno, es sentirse cómodo y poder hacer un aporte, así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por tu mirada, a Gustavo que aportó, Pedro, a todos los que han escrito y bueno, nos volveremos a encontrar. Si no en una cancha de fútbol, será de nuevo en un ambiente como este. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad. Exactamente. Hasta luego. Chau, chau.